Desde el 12 de julio de 1994 es el fundador del ministerio La Gran Comisión. Ha dictado más de 10.000 enseñanzas y más de 250 seminarios. Ha escrito más de 290 libros. Además, cuenta con la cadena de programas radiales y televisivos de Fe en Fe, que han impactado a Venezuela y al mundo, llevando el mensaje de la palabra de Dios a fin de perfeccionar a los santos. Y ahora con ustedes, Orlando Albornoz, apóstol de Jesucristo. Vamos a continuar con el trabajo de la enseñanza. Esto no puede parar, aún en el cielo. Vamos a seguir con este trabajo, con esta labor. Estamos instruyendo a espíritus eternos y es una enseñanza, es un aprendizaje, es un conocimiento sin límite, sin fronteras, sin callejones, sin salidas. Es un conocimiento infinito de la mente, aleluya, de Dios. Y quiero que estén atentos, pendientes, apaguen sus celulares, tome su cuaderno, su lápiz y un espíritu enseñable. Y no deje pasar ninguna palabra de Dios por encima de su cabeza. Atrape todo lo que sale de esta fuente y deposítelo en su corazón, en sus huesos, en sus venas, en sus tuétanos. Y luego haga como los rumiantes con eso. Y le aseguro que crecerá grandemente en lo espiritual, en el reino de Dios. Bien, leamos entonces primera carta de Pablo a los Corintios. Ese hombre de Dios, Pablo, todavía es nuestro apóstol. Nosotros somos gentiles. Él es el apóstol de los gentiles. Y entonces el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe, no capta las cosas que son del Espíritu de Dios. Lo más correcto es, el hombre humano, natural, no puede entender, percibir, captar las cosas que enseña el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es un maestro, un enseñador. Porque para la mente natural del hombre humano son locura. Yo quiero que capte esto bien. Dice Pablo que la enseñanza del Espíritu Santo de Dios para la mente humana es locura. ¿Cómo se le ocurre el Espíritu Santo enseñando y la mente humana diciendo que eso es locura? Y no las puede entender, entendimiento, mente, porque se han de discernir o entender o captar espiritualmente. Hay que entender al Espíritu Santo espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo enseña la palabra de Dios, es imposible capturar eso con una mente humana, natural, carnal. No se puede, pero no es que no entiende, pero eso como locura. Capte o preste la debida atención. El hombre en su ser tripartito, Primera Tesalonicenses 5:23. Posee 3 niveles de mentalidad. Una en su espíritu, otra en su alma y otra en su cuerpo. Con la mente de su espíritu contacta el mundo de Dios, del Creador. Con la mente del alma
contacta y capta lo intelectual. Y a través del cerebro y los 5 sentidos contacta el mundo físico. Ahora, lo que les estoy enseñando de estos 3 niveles de mente, de mentalidad, y ubicándola, lo que cada uno capta, puede discernir bien. Estos 2 ambientes, aunque dije 3, ya le explico, son 2 ambientes totalmente antagónicos, opuestos, radicalmente. Los 5 sentidos del cuerpo tienen contacto con el cerebro, que es la mente del cuerpo, y se conecta con lo intelectual de la mente del alma. Entonces, la mente del alma y la de a nivel del cerebro tienen conexión. La mente del alma, la mente natural, humana, no tiene conexión con la mente del espíritu. La mente del espíritu y la mente del alma son como, o están en 2 frecuencias diferentes. Capte esto. Imposible captar una señal que está saliendo por FM en AM. Eso no se puede. No se puede. No. Ni lo intente porque no se puede. Igualmente, lo espiritual es imposible captarlo con la mente humana o del alma. No se puede. Por eso Pablo dice, cuando el Espíritu Santo enseña la palabra de Dios y la mente humana oye eso, lo ve como locura, como algo fuera de sí, como algo irracional, locura. Y aunque usted no lo crea o no lo sepa, lo va a saber ahora, usted tiene esos 3 niveles de mentalidad. Usted tiene 3 mentes, aunque 2 tienen conexión. Y la otra, que es la mente del espíritu, no tiene conexión con la mente del alma. Hay muchas cosas que los seres humanos utilizan que no saben cómo funcionan. Mucha gente ve televisión, pero no saben cómo llega la señal allí. Mucha gente ve la hora en su reloj de pulso, pero no sabe cómo funciona adentro y cómo es que da la hora. Entonces, millones de personas no saben que tienen 3 mentes en su ser integral. No saben. Y por no saber, no entienden por qué piensan de tal manera como piensan. Algunos dicen, me estoy volviendo loco, oigo voces. La razón es la voz del alma, la conciencia es la voz de su espíritu. Y la voz del cerebro son los 5 sentidos. Esto es importantísimo, porque les estoy hablando cómo ustedes funcionan y pueden funcionar. Los sentidos humanos, los 5 sentidos, pueden ser engañados por Satanás. 2 Corintios, un poco más adelante, el capítulo número 11, versículo número 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la engañó, tenía vida eterna, era salva, tenía contacto con Dios. Dios hablaba con Adán, Adán hablaba con ella.
Y Pablo dice que la serpiente con astucia engañó a Eva. Él dice eso para poner un ejemplo y luego decir: yo temo que igual como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, la sincera fidelidad a Cristo. La palabra fidelidad es un sinónimo de fe. Y la fe es de la mente espiritual. Y Satanás engañó a Eva, a Adán no lo engañó. Parece ser que Adán amaba mucho a Eva, demasiado, y fue tras ella y no tras Dios. Entonces, preste atención, sus sentidos, si no están ejercitados, Satanás sabe que puede engañarlos. Y más adelante vamos a estudiar acerca de ejercitar los sentidos, para que el diablo, este mundo, no se los puedan engañar. Los sentidos humanos, sin un entrenamiento espiritual por la palabra de Dios, son como un niño ante Satanás. Como un niño. ¿Cuántos saben que un niño puede ser engañado fácilmente? Los sentidos humanos ante una influencia astuta de Satanás o de sus demonios son como un niño. Pueden ser engañados. Por esa razón, millones de evangélicos son enredados en las cosas de este mundo, en demasiadas cosas. No saben discernir si es Dios, si es un demonio, si son los sentimientos o cosas así lo que les está sucediendo. En Efesios 4:14 Pablo habla de que no seamos como niños, porque siendo así o comportándonos de esa manera podemos fácilmente ser arrastrados por influencias de doctrinas erróneas, satánicas, de demonios. Y cuando actuamos como un niño espiritual, entonces fluctuamos. En estos días hubo unos movimientos extraños en el país. Yo no estaba aquí. ¿Cuántos cristianos se rajarían? Les voy a decir una cosa: la fe de Dios en los hombres ha sido atacada toda la vida. Lea la Biblia para que usted vea que la fe de Dios en los hombres ha sido atacada siempre. Siempre ha sido atacada de alguna u otra manera. Y cuando usted revisa la Biblia, cuando esas cosas suceden, atacando la fe de Dios, los que claman son salvos. En vez de atribularse y cosas así, y claman de corazón y como se debe, Dios los ayuda. Yo le aseguro que hasta evangélicos anduvieron en esos saqueos. Bueno, que no son saqueos, es ladronismo. Yo le aseguro que evangélicos andaban metidos allí porque no tenían comida. No, mis hijos nunca pasarán hambre porque no he visto justo, yo soy justo. Desamparado, justo, no tramposo, no pícaro. El mismo Dios de Israel que lo sacó de Egipto camino al Jordán o al Canaán es el mismo Dios que está en Venezuela en la iglesia. Pero esas cosas son por fe. Pero los sentidos humanos acuden a lo humano. La fe acude a Dios. Y aunque a usted le parezca, déjeme darle este pedacito, aunque a usted le parezca que todas las panaderías la saquearon, Dios puede proveer pan. Es mejor que me oiga. Y nosotros estamos tratando con un Dios de fe. Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. Si todas las panaderías las cierran, de alguna manera Dios nos provee pan, convierte piedras en pan o hace caer maná del cielo otra vez. ¿Cuál es el problema?
pero hay que vivir por fe, creerle a Dios y no vivir con una mente humana, con una mente física, natural. No. Escúcheme, el mismo Dios de Israel que los pasó por Egipto, el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de Pablo y el mismo Dios de todos, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Y Él no ha cambiado, Él es el mismo. Y para Dios nada es imposible. Él hace salir agua de la roca, de la peña, de la piedra. Pero hay que vivir en fe, por fe. El justo por su fe vivirá. Existen dos tipos de conocimiento y por consiguiente dos tipos de entendimiento. Entender. Comprender. Hasta un ateo, cuando se machuca un dedo con un martillo, dice Diosito. Otra cosa es conocerlo. Y yo quiero que escriba eso. La fe de Dios en los hombres siempre, toda la historia de los hombres ha sido atacada. Y los de fe realmente no se los han comido los leones, ni los ha quemado la candela, ni se los ha comido el desierto, ni los gigantes han podido matarlos. Y la gente de fe no acude a lo humano, acude a su Dios, porque cree en Él. ¿Qué tal si realmente soltaron el caballo negro de Apocalipsis en Venezuela? ¿Qué harían los cristianos? ¿Qué harían? ¿Qué harían los cristianos si el presidente fuera el anticristo? Yo no estoy diciendo que es, no. Solo les pongo un ejemplo para que piensen. Si Dios se lo lleva para la luna, allá no lo deja pasar hambre. Si Dios se lo lleva al infierno, allá no lo deja pasar hambre. Si se lo lleva al desierto, Dios no lo deja pasar hambre, porque para Dios nada es imposible, Él puede lograr todo. Pero hay que creer en Él. Marcos 11:22, tened fe en Dios. Prestenle atención a esta enseñanza. Entonces hay dos tipos de conocimiento. Por consiguiente, dos tipos de entendimiento. Entender. Uno, el entendimiento espiritual por la palabra de Dios. Dos, el entendimiento por los sentidos, por lo humano, por lo natural. Primera Corintios capítulo número 2, Primera Corintios 2. Vamos a leer allí. A Dios no lo hace huir nadie, ni lo hace temblar nadie, ni lo sacude nada. A usted como su hijo tampoco debería. Lo cual también hablamos, palabras, no con palabras enseñanza por sabiduría humana. Si Pablo dice sabiduría humana, es que hay una espiritual.
Entonces hay una sabiduría humana y hay una sabiduría espiritual. Déjeme decirle una cosa aquí. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a congregarse? Óiganme. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a congregarse? Por no gastar pasajes. Porque creen que venir a congregarse es vano, es hueco, es vacío, es perder tiempo. Aman más el dinero, la comida, que la palabra de Dios. Les voy a decir una cosa que creo se las dije aquí la otra vez. Escúcheme. Una persona con fe es más rica que una persona que tiene millones en el banco. Una persona, escúcheme, una persona con mucho dinero no puede comprar lo que puede comprar una persona con fe. Pero la mayoría buscan ver dinero amontonado para confiar. Y así no se vive con Cristo. Con Cristo se vive, a cada paso que usted de fe aparece lo que usted desea. Ya Jesucristo dijo, y yo muchos se los he dicho, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y no es malo tener abundancia, pero con Dios no es así. La gente quiere es dinero. Présteme atención. La gente quiere es dinero, no fe. La gente busca es dinero, fe no, porque no saben, entienden con la mente humana. Y si usted quiere realmente tener éxito en la vida, donde quiera que viva, así sea en el África, interésese en buscar la fe y no dinero. No que no busque dinero, pero si ve eso como prioritario antes que la fe, usted estará vencido. Lo único que el sistema humano no puede destruir es la fe de Dios en un hombre. Las riquezas sí se te pueden ir en un solo momento. Pueden levantar alas y irse al cielo y quedarte bien arruinado y decepcionado. Pero la fe Dios no puede quitártela porque Él te manda a vivir por fe. Jesucristo se despojó de toda la divinidad, pero hay algo que Dios no le quitó, la fe. Porque por ella tenía que vivir en esta tierra pecadora y llena de maldad. Escúcheme, como su pastor que soy, busque a todo dar la fe, más que dinero, harina y arroz y lo que sea. Porque con harina y arroz y yuca y plátano usted no consigue fe, pero con fe sí consigue harina, yuca, arroz, plátano y todo lo que quiera. Aplauda con ganas. Y cuando yo le digo que con fe usted puede conseguir todo eso, no tiene nada que ver si hay o no hay. Y si los almacenes todos los cerraron. No, la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. A Dios no le interesa si hay almacenes, panaderías o lo que sea. No, en el desierto Dios lo hace. ¿Había en el desierto panaderías? Pero los de fe llegaron a Jericó. Y llegaron rodeados de milagros. Porque Jericó estaba en toque de queda. Nadie salía, nadie entraba. Y con unos muros inmensos de 24 metros de ancho. Sin embargo, como hombres de fe caminaron hacia allá, entraron. Porque cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Y cuando cierra, nadie puede abrir. Y solo la gente de fe le sucede eso. Yo no tengo miedo de nada, porque a mí me sustenta es Dios, no Maduro, ni Diosdado, ni nadie. Yo no soy político, soy cristiano. Y si se acaba el dinero, Dios me envía a través de un ángel una paquita todas las madrugadas.
Es mejor que crezca en fe y sepa lo que estoy diciendo. Y Dios está gozoso y riéndose por lo que estoy diciendo por el Espíritu. A Dios nadie lo asusta. Ni nadie lo puede bloquear para decir, ay, ¿ahora qué hago? Dios se ríe de eso. Y cuando usted vive en esa dimensión, no importa dónde viva. Usted puede levantar las manos cada mañana y decir, gracias Jehová porque tú estás conmigo en este desierto. Y como sé que estás conmigo, no voy a morir de hambre. Ni andaré desnudo con hojas de higuera puestas. ¿Cuánto sabe lo que estoy diciendo? ¿No ve que así no hay que huir para ningún otro país? Aquí mismo me quedo con mi Dios. Si Él me envía es otra cosa. Claro, como algunos están en la mente humana y en la carne, uno dice esto y ellos no entienden porque la mente humana no puede entender las cosas del Espíritu. Y dicen, claro, como Él sí tiene, gracias. Y siempre la mente humana saca excusas para decir que a ti te proveen por causa del primo, el tío, el abuelo, no sé quién. Pero esos son cálculos humanos. El asunto es que esa gente te ayuda porque tú confías en Dios y Dios los mueve a ellos. Aleluya, aplauda que Jesucristo es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Yo no le estoy hablando cosas humanas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, humano, que anda por los sentidos, no puede captar, entender la enseñanza del Espíritu Santo. Si alguien aquí está en su humanismo, no sabe lo que estoy diciendo. Para nada. Es más, ya me está llamando loco. El conocimiento que se enseña en las escuelas, institutos y universidades solo llegan a la mente humana y llegan a través de los 5 sentidos. Esto produce un entendimiento intelectual. Fracaso. No puede. No. Con todo respeto, Dios mío. De este país se han ido ingenieros, abogados, doctores, enfermeras. ¿Qué más? Arquitectos. ¿Aló? Y todo título que usted quiera colocar, se han ido huyendo. Y con esos tremendos títulos universitarios están vendiendo chicles, caramelos y cosas como esas en otros países. No estoy criticando, estoy enseñando. Pero los que no pasaron por una universidad, no estoy en contra de eso, pero que crecieron en fe todavía están aquí y no han muerto de hambre. Y todo el que me oye estas palabras y las hace, le compraré un hombre prudente, que paró su casa, esa es su vida, la casa es la vida, paró su vida en la roca. Vinieron vientos y lluvias y ríos, la gente ve lluvias, ríos, sí, esos vientos y esas lluvias, esos ríos son lo que ha sucedido en el país, por ejemplo. Y estas crisis revelaron dónde estaban ciertas casas fundamentadas.
Pero el que me oye estas palabras y no las hace, entonces lo comparo a un hombre insensato que paró su casa en la arena. Vinieron vientos y ríos y lluvia y lo golpearon. ¿Qué hizo? Las crisis revelaron dónde estaba fundamentado, en la arena. Fue a parar a Perú. ¿Aló? La gente mira lluvia, ríos y viento y piensa que es lluvia, vientos y ríos. No, esto que te ha sucedido. Lo que te sucedió hace días atrás, que yo no estaba en el país. Y evangélicos se metieron a saquear para no morirse de hambre. Yo no necesito eso. A ver si me dan un tiro por andar de loco. No. Yo levanto mis manos y le digo: Jehová, mis hijos no pasarán hambre porque tú estás conmigo. Y si yo te acepté, no fue en vano. Tú estás conmigo, Mateo 28, 18. Estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y además el Salmo 23, 1 que dice que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar. Así que yo creo en esa palabra y tú a ver qué haces conmigo. No, Dios dice: ¿cómo que qué voy a hacer con los de fe que yo trabajo? Aleluya. ¿Cuántos aplauden a Cristo fuertemente? Esas cosas son así. Mire, la parábola de los dos cimientos hace rato que se está cumpliendo en Venezuela y evangélicos no se han dado cuenta. Todo lo que se enseña en las escuelas, institutos, toda clase de institutos y universidades, solo llegan a la mente humana y llegan a través de los 5 sentidos. Esto produce un entendimiento intelectual, no espiritual. Un entendimiento intelectual, no de fe. Ninguna escuela o instituto o universidad humana te provee fe, no, te provee conocimiento intelectual. En el momento de la crisis, ese conocimiento te hace huir, te hace doblar las rodillas. El intelecto humano no es espiritual. Oh, aleluya. Creo que fue la semana pasada, yo le dije que el mundo necesita oír a Dios, no las noticias. Toda clase de conocimiento de este mundo, el que sea, llega a través de los 5 sentidos físicos. Este tipo de conocimiento nunca puede cruzar la barrera de lo espiritual para ver qué hay allí. No puede. Hace unos cuantos años atrás, yo decía cosas como estas. A algunos se les llena la boca cuando les pregunta dónde se congregan, diciendo: en la gran comisión, allá sí hay revelación. Y yo decía: bien, eso es verdad, pero es mejor que usted la esté entendiendo. Es mejor que se le meta adentro. Y mire el resultado. Muchísima gente que se llenaba la boca diciendo: yo me congrego en la gran comisión, allá sí hay palabra. Esos fueron los primeros que salieron corriendo. Porque la Biblia dice de Israel que no les aprovechó haber oído la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El entendimiento de ellos se les embotó. Considerar la conducta de su pastor e imitar su fe. Y saque de su mente que yo estoy firme
en el evangelio por ser pastor. No, señor. No. Hay miles de evangelistas que hacen grandes milagros por los dones de fe, de sanidad y de milagros. Y ellos luego se los llevan en la ambulancia cuando terminan la campaña. Porque ellos tienen que sanarse por su propia fe en la palabra. Y en las campañas solo sanan a la gente por los dones, no por una fe personal. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que Dios hizo el universo por su palabra. Por la fe se entiende. El testimonio de la fe es la revelación de la palabra de Dios. La fe confía en lo que Dios ha prometido. ¿Prometió Dios no dejarte sino estar contigo todos los días? ¿Cuál es tu problema? No creer en eso. La mente espiritual no es la mente humana. No. Esos dos niveles de mentalidad están en frecuencias diferentes. Imposible oír un sonido de una con la otra. No. La mente humana, la mente natural, física, no puede capturar nada de lo que el Espíritu Santo revela de la palabra de Dios. Pero el Espíritu sí puede entender lo humano. Está en 1 Corintios 2:15. Estamos allí, ¿verdad que sí? Vaya al 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. La mente humana no puede comprender las cosas espirituales, para ella son locura. No las puede entender. Pero para la mente espiritual, lo humano es fácil comprenderlo. Dice que el que tiene la mente espiritual puede juzgar todas las cosas, las espirituales y las humanas. Entonces, con una mente espiritual usted puede juzgar lo que esté sucediendo donde usted se encuentre. ¿Cuál es la realidad de ese suceso? ¿Cuál es la realidad de ese acontecimiento? Con lo espiritual usted puede comprender y eso no lo mueve, eso no lo asusta, eso no lo amedrenta. Usted está señoreando como el monte de Sión que no se mueve, porque usted sabe en quién confía, que está mirando el mundo espiritual y lo que está sucediendo. Usted no es removible. Los de fe son firmes. La fe es firme. Pero este es el problema, el peligro de resistirse a crecer. Con el perdón de los que me pueden oír. Si todos los miembros de esta iglesia pensaran como yo, toditos estuvieran aquí. Sonría que Cristo le ama. O sea, que usted me hubiese dado comida, vete para donde quieras. Yo no hablo de eso. Con la mente humana solo puede captar conceptos e ideas humanas. La fe no puede entenderse con la mente humana. Por la fe entendemos la fe. Romanos 1. Vive mi Cristo. Romanos 1.
Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Esa justicia no solamente es la justificación de la maldición o del diablo, debo decir. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela o se manifiesta por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dentro de este Evangelio, el poder de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios y todas sus promesas se hacen realidad por fe. Aleluya, aleluya. Escúcheme, Jesucristo fue a parar al infierno y la fe lo sacó de allá. Ningún esfuerzo de la mente humana puede lograr entender ni un centímetro de las cosas espirituales y de la fe de la palabra de Dios. Ningún esfuerzo humano puede comprender eso. Si usted le hace caso a la mente humana, al entendimiento humano, escúcheme, fracasará. Es mejor que no se hubiese convertido y después de convertirse vivir por la guianza de la mente humana. Es una vergüenza para Dios eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que usted viva gobernado por los 5 sentidos para Dios es una vergüenza. Es mi hijo y míralo, siempre acudiendo a lo humano. Tiene un problema de dinero y enseguida pide prestado a premio. Míralo ahí, míralo, mi hijo nació de nuevo y habla en lengua y se metió a saquear esa panadería junto con los mundanos. Allá pararon la gandola esa llena de arroz y enseguida el evangélico también se metió y se llevó 2 paquetes. Y Dios dice: qué vergüenza por no haber crecido en fe. En estos años que han pasado de crisis, muchísimos evangélicos se han metido en negocios negros, oscuros, satánicos, para tratar de subsistir. No, con las promesas de Dios nadie debe hacer eso. No, usted no tiene que usar artimañas para subsistir. Solo crezca en fe y confíe en las promesas de Dios y Él le proveerá, no importa dónde esté. Aleluya. ¿Cuántos me ayudan a alabarlo? Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor Jesucristo. No ve, para esto es la palabra de Dios, no somos religiosos. Las cosas de la fe, solo con la mente de fe se pueden entender. Hebreos 11:3, por fe entendemos. 1 Corintios 2:14, la mente humana no puede entender la enseñanza del Espíritu Santo, son locura. Y aunque haga un esfuerzo no puede entenderlas. Dios Santo de Israel, Colosenses, capítulo número 1. Les estoy enseñando la mente espiritual y la mente carnal. Colosenses 1:9, Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos
del conocimiento de la voluntad, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. Para que reciban sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. Sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. Ese es otro mundo. Sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. Sabiduría humana, inteligencia natural, humana, intelectual. Eso no puede cruzar la barrera de la fe. Ese entendimiento no puede ver más allá de lo que hay del mundo natural. Entonces, por esa razón acude constantemente a lo humano. Cálculos humanos no se puede. Ideas humanas no se puede. Hay que hacer algo. Huyamos. Claro, porque es una sabiduría humana y eso tiene callejones sin salida, muchísimos. Y cuando sale huyendo buscando un respiro, oxígeno, se consigue con el callejón sin salida y enseguida apela a lo humano. Lo espiritual no tiene callejones sin salida. Todas las vías tienen vía de escape. Así se consigue con un inmenso mar. Dios tiene un camino por en medio del mar para los que creen. Y si lo mete en un horno de fuego, no tenga miedo, un cuarto hombre entrará allí. Pero es por fe, hijo. Pablo habla de la sabiduría espiritual y de la inteligencia espiritual. Entonces hay una sabiduría espiritual y hay un entendimiento espiritual. Pero hay una mente natural, una mente humana, física. El intelecto humano, sin Dios, no funciona. Para muchos evangélicos, vivir por fe es un misterio. El conocimiento por los sentidos es limitado. No importa dónde haya estudiado usted, es limitado. ¿A cuántos pacientes le han dicho los médicos no podemos nada hacer? Ya no podemos hacer nada. ¿A cuántos? Muchísimos. ¿Cuántos abogados le han dicho a sus clientes no puedo hacer nada, hermano, usted tiene el caso perdido? Pero Dios todas las gana. Imposible que pases hambre con Dios. Pero yo creo en Dios y pase hambre. Mentira, te estás engañando. Imagínense eso. Hay que ver cuántos años vivió David. Y dice: joven fui y envejecí, y en ese trayecto no había ningún justo desamparado. Santo Jehová, aleluya. Santo Jehová. Ese mismo dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El asunto no es el país, el asunto es Dios. Levántese mañana como que está en una ciudad que hay toda provisión. Es que en Dios, en el desierto, lo único que la mente humana puede descubrir son todas las cosas que se pueden ver, oír, tocar, oler y gustar. Esas son todas las cosas que la mente humana puede entender.
lo que la vista le dice, lo que el oído le dice, lo que siente le dice, lo que huele le dice y lo que gusta le dice. Eso es todo lo que ella entiende. Si ve que no hay, dice que no hay. Y si se siente desanimado, entonces habla desánimo. Pero el cristiano de fe, si le llega un ventarrón de desánimo, enseguida se levanta y dice: diga el débil, fuerte soy, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y Jehová es la fortaleza de mi vida. Y enseguida comienza a usar la boca para defenderse. Pero el natural no, él simplemente habla lo que siente, lo que ve, lo que huele, lo que toca, porque es limitado. Todo eso que la Biblia dice allí, por ejemplo, en el Salmo 103:5. Él es quien sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Hermano, no se va a morir de hambre. ¿Cómo que te vas a morir si Dios te rejuvenece como el águila? Aleluya. ¿Dónde están los 31.104 versículos que tiene esta Biblia? ¿Cuántos usted cita en el día? ¿Cuántos se sabe? Las crisis revelan la realidad de las casas establecidas. Si fue en la arena o en la roca. Las crisis revelan el carácter de las personas. Las crisis revelan los estados anímicos. Ella no puede ir más allá de eso. Recuerde que los 5 sentidos solo pueden contactar el mundo natural, no pasan de esa barrera. Están encerrados en ese círculo por vista, pero el justo vive por fe. Los 5 sentidos no se salen de esta barrera, no pueden salir, están encerrados. Los de fe son como el viento. Alguien dirá: ay, si hubiese venido fulano. De todas maneras no importa, porque no va a entender. Está muy humanizado. Déjelo en su casa, viendo televisión. El entendimiento humano, ¿de qué sirve eso? Bueno, yo entiendo según, ¿no? ¿Tengo razón o no tengo razón? No, no tiene razón. ¿Cómo va a decir usted eso? No, no tiene. ¿Tengo razón o no? No, no tiene, hermano. No. Eso es demasiado. Claro, para tu mente humana sí que es finita. Sonría. El entendimiento humano, qué gracioso. Entendimiento humano juzga según lo que ve, oye, siente, gusta y huele. No por el entendimiento espiritual, no. Jesús dice: yo no juzgo, pero si juzgo, mi juicio es verdadero. También dijo en otro lado: cuando yo juzgo, mi juicio es justo. Porque dice 1 Corintios 2:15 que el espiritual juzga todas las cosas. Él no es juzgado de nadie, porque ¿cómo las cosas espirituales pueden ser juzgadas por las cosas humanas si no las entiende? Por eso Pablo dice: si alguno comete una falta en la iglesia, los espirituales restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Los espirituales, porque los carnales lo agarran y lo matan. Es más, muchas veces cuando yo perdono a alguien, algunos dicen: ¿y por qué lo perdonaría? Hay otro conocimiento, pero este viene por revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Ese es el otro conocimiento. Un hombre puede tener conocimiento intelectual y conocimiento espiritual, porque él mismo posee 3 niveles de mentalidad. Y muchos evangélicos aquí pasaron por la escuela y vieron eso. No les hizo efecto la escuela. Algunos pasaron por la escuela para que le dieran un título y decir: soy pastor.
Lo mejor de una escuela, un instituto bíblico, es aprender y no ir para que me den un título ministerial. Porque con el aprendizaje y el entendimiento espiritual puedo vivir con éxito en la vida. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo número 2. Leemos eso y paramos y continuamos el domingo. Todavía tengo unas cuantas hojas, como 6 más. 1 Corintios 2, versículo 4. Vamos a ver a este hombre de Dios. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Usted no sabe la cantidad de enseñanzas que ruedan todos los domingos con mente humana. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Oiga lo que dice Pablo: para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que su fe no esté fundada en la sabiduría humana, natural, intelectual, sino en el poder de Dios. Que esté fundada en la palabra de Dios, porque fe es por oír la palabra de Dios. Entonces, miles de evangélicos no tienen su fe fundada en la poderosa palabra de Dios, sino en los sentidos naturales, en lo que sienten, en lo que oyen, lo que ven en las noticias. Y entonces la boca habla y actúa en base a eso, que ven, oyen, huelen y tocan. Pero el justo no vive por lo que ve, u oye, o toca, o siente. No. El justo vive por lo que la Biblia dice, por encima de lo que sucede en la ciudad, por encima de lo que sucede a mi alrededor. Yo voy a retar todo eso con mi fe, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido las crisis, nuestra fe. La fe de Dios ha vencido las crisis que han venido y que puedan venir, porque usted, aleluya, es un hijo de Dios, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Para la mente humana eso parece imposible, pero no lo es. No lo es. No analice nada de esto con la mente humana, porque no le va a cuadrar. Saldrá de aquí basado en 1 Corintios 2:14, con mente humana. Se pensará el tipo ese. Yo pienso lo que la Biblia piensa. Ahora, si yo soy tu pastor, no te voy a enseñar nunca otra cosa. Vas a tener que creer obligado o huyes. No te voy a decir, bueno, hermano, mire, la cosa está fuñida. Si usted quiere irse, métase en internet. Internet le va a ayudar cómo salir del país. No, yo no le voy a decir eso. Ahora, si Dios lo manda, yo lo oro y para que se vaya. Si Dios lo manda. Si no, no. Si desea una copia de este mensaje, la puede solicitar a través del número telefónico 0261-524-8433 o a través de nuestras redes sociales y nuestros correos intergrancomisión@hotmail.com y grancomisionweb@gmail.com.